Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos empezando ya una nueva semana acá en Campus USACH por la 94.5, también con quienes nos siguen en las plataformas de radio USACH, dándole la bienvenida para que podamos ir revisando, como es tradicional, los días lunes y los días jueves, junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago, los temas de la actualidad, los temas de la contingencia. Hoy día vamos a estar ahí tocando varios temas vinculados a la educación, también hablando un poquito de la política contingente previo además a lo que va a ser la segunda vuelta del 19 de diciembre. Como siempre, estamos los días lunes ahí con René Jara, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, René? Bienvenido como siempre. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gusto estar contigo, Rodrigo, y gusto estar por primera vez con Jaime, gran amigo. Así que espero que tengamos un buen intercambio hoy día. Sí, pues Jaime Retamal, académico del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago, también coordinador del programa de regularización de educación técnica del departamento. ¿Cómo estás, Jaime? También te doy la bienvenida acá al Campus Osach. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Gracias, René. Y listos entonces para empezar a tocar los diferentes temas. Hoy día quisimos darle también algún matiz, además de lo que vivimos en el día a día en la política. Vamos a estar hablando un poquito de lo que fue ese Bad Boys de Parisi con el candidato José Antonio Cast. También queremos aprovechar la instancia que se está dando, particularmente el día de hoy, con la prueba de transición. Se empieza ya a rendir por parte de muchos jóvenes, otros no tan jóvenes. Dos turnos, como ha sido también la tónica en estos últimos años de pandemia, y siempre reflotan, vuelven a surgir los análisis de este instrumento, cuán efectivo es para mostrar las capacidades para entrar justamente a la educación superior, qué pasa también con la trayectoria que siempre se trae a colación a la hora de ir revisando si una prueba es tan determinante, tomando en cuenta que hacia atrás también hay una trayectoria de los estudiantes, algo que a su vez también toma en cuenta la Universidad de Santiago a la hora de recibir a sus estudiantes, la trayectoria académica. Dudas y comentarios que siempre surgen cuando tenemos esta prueba, en este caso de transición. Quiero llevarlo a ese tema, un poco desde la perspectiva tal vez más pedagógica, Jaime, pero también, René, en lo que es enfrentar también esta situación a la hora de recibir a los nuevos estudiantes en los primeros años, donde ahí también es un gran desafío para las instituciones de educación superior el poder ir incorporando, nivelando en muchas oportunidades. Quiero entrar en esa temática, poder analizarlo con ustedes, y Jaime, te doy la palabra para empezar. Bueno, en realidad hay muchos matices, Mm, hay múltiples entradas para poder conversar. Por un lado, la más tradicional, obviamente, el tema de la desigualdad. Primero fue la prueba de aptitud académica, después fue la PSU y luego la PTU. Han sido pruebas que han buscado reducir las brechas entre hombres y mujeres, las brechas entre más favorecidos y menos favorecidos, las brechas entre educación rural, educación urbana, las brechas que hay entre regiones y región metropolitana, pero en ningún caso no hemos podido encontrar un instrumento mm, que pueda colaborar en reducir esas brechas. Más bien lo que ha ocurrido es que esas brechas o se han mantenido o han aumentado, ¿no? Entonces, es un instrumento, esta prueba estandarizada, que es muy contestado por distintos actores sociales, por distintos grupos de profesores, ujú. grupos de estudiantes, grupos de padres y apoderados, porque de una u otra manera el instrumento es demasiado regresivo en términos económicos y sociales. Por otro lado, existe una gran pregunta respecto a el valor pedagógico que tiene el contenido mismo de estas pruebas estandarizadas para entrar a la universidad, toda vez que los contenidos se reducen a primero y segundo medio. Y, y estos contenidos, de una u otra manera, reflejan muchas ausencias. Ahora que cambió el currículum de tercero y cuarto medio, Sí. todavía más. En tercero y cuarto medio tenemos nuevas asignaturas, tenemos nuevas líneas de contenidos curriculares y no están presentes tampoco en las pruebas estandarizadas. Y en tercer lugar está el tema de la predictibilidad que tienen las pruebas de éxito Ujú, de los jóvenes al entrar a las universidades. Cualquier carrera en la universidad te ofrece desafíos que la educación media parece que no está ujú. respondiendo. Y de una u otra manera los estudiantes al entrar a la universidad
entran con un delta, con un gap muy grande en lo que se refiere a habilidades, por ejemplo, de escritura académica, de comprensión lectora académica, de habilidades que de una u otra manera parece que son básicas, pero son bastante complejas. Ujú. René, también te dejo ahí la opción de poder ir comentando. Ahí Jaime aludía justamente a estas dificultades que encuentran muchos de los estudiantes a la hora de entrar a la educación superior, y ahí donde nos enfrentamos con los temas de nivelación, de poder ir poniendo a todos los estudiantes al nivel similar y poder seguir avanzando también en la misma estructura curricular de cada una de las carreras. Cuéntame un poco también cómo sigues tú ese tema, te acercas a ese tema, y también comentar un poquito de lo que nos hablaba Jaime en cuanto a los elementos que van de la mano de la desigualdad que acompañan a estas formas de poder arribar a la universidad. Sí, bueno, lo primero que sería bueno quizás decir es que desde hace un tiempo ya, ¿no es cierto?, había una crítica eh, bien internacional, ¿no es cierto?, que se ha Ujú, dado no solamente en el contexto chileno, sino que en muchas partes del mundo, empezando en Europa, está empezando incluso en Estados Unidos, que son realmente bien, donde las condiciones, digámoslo así, de ingreso a la universidad son bastante diferentes que en el caso chileno, ujú, donde hay una presencia muy importante, ¿no es cierto?, de las universidades de la Ivy League, ¿no es cierto?, que son universidades de élite y prestigio, donde además, ¿no es cierto?, de tener recursos, tiene que contar también con un buen desempeño académico. Bueno, en todos esos espacios está surgiendo críticas, ¿no es cierto?, sobre la forma, ¿no es cierto?, de reclutamiento que tienen las universidades. Y en ese sentido, el caso chileno es excepcional, pero al mismo tiempo comparte, ¿no es cierto?, una crítica general, ¿no es cierto?, sobre la elitización de la educación superior y las dificultades de acceso que tienen. Y ujú. desde ese punto de vista, a mí me preocupa y me ha preocupado desde siempre el tema y la incidencia, ¿no es cierto?, que puede tener esta prueba de selección para la universidad y cuáles son los sesgos que reproduce. Y en ese sentido, yo creo que la universidad, por lo menos esta universidad, la Universidad de Santiago, ¿no es cierto?, tiene una sensibilidad sobre ese tema. Nosotros hemos incorporado, ¿no es cierto?, bueno, Francisco Gil, ¿no es cierto?, fue una de las Sí. principales personas, ¿no es cierto?, que contribuyó a la incorporación, ¿no es cierto?, de las trayectorias de los estudiantes, ¿no es cierto?, por medio de el ranking, ¿no es cierto?, Ujú. y algunas cosas elementos que han ido matizando eso, pero que todavía el sistema yo creo que no lo ha incorporado suficientemente. Entonces, habría que hacer un poco la historia, ¿no es cierto?, de todos esos instrumentos y de qué manera seguimos avanzando. Yo tengo la impresión de que esa democratización que estaba en el fondo en el espíritu de esas primeras medidas se ha ido estancando, sobre todo Ujú. en este último gobierno, ¿ya? Y me parece que la PDT no necesariamente es justamente no va a incrementar, ¿no es cierto?, esa brecha, o sea, perdón, que va a incrementar esa brecha, justamente por un caso puntual, ¿no es cierto?, por la pandemia que estamos viviendo, donde las brechas se han incrementado mucho más, ¿ya? Solamente quiero dar un dato que a mí me sorprendió muchísimo, Ujú. que tiene que ver con la cantidad de colegios, ¿no es cierto?, que han vuelto a la relativa normalidad o regularidad de la jornada. Es un 6% de todos los colegios de Chile que han vuelto a las jornadas relativamente normales, con la Ujú. misma hora, con horas relativamente similares, en presencial. Y eso es una cifra, es una brecha que va a durar lustros, si no décadas, ¿no es cierto? Porque esas brechas se van Sí. proyectando, ¿no es cierto? Cuando uno hace la proyección hacia adelante sobre cómo va a afectar a esta generación y a las próximas, ¿no es cierto? Entonces a mí eso me tiene muy preocupado. Creo que hay que generar una reflexión, ¿no es cierto?, sobre esas brechas que existían antes y que parecen haberse hoy día, todos los indicadores indican que de alguna manera esas brechas se han incrementado por estas desigualdades que están afectando a partir de la pandemia. Entonces eso a mí me preocupa y yo creo que es un espacio que debiéramos Ujú. ir intentando evaluar, ¿no?, a Sí. partir de la evidencia que estamos levantando, que es bastante dramática, ¿ya? Y son todas las organizaciones internacionales, pero también los estudios que ha hecho el propio ministerio hoy día muestran que las brechas se han incrementado. Ujú. Oye, Jaime, a propósito de lo que plantea René, bien trae a colación lo importante que fue en este ámbito Francisco Javier Gil, como también muchas de las propuestas fueron tomadas por el Estado y fueron incorporadas como los programas PASE, por ejemplo. ¿Qué más falta acá? ¿Ah? ¿Cómo podemos tomarnos más en serio el tema a nivel estatal? Ya lo mencionaba también René, la Universidad de Santiago tiene ahí un perfil donde la trayectoria académica del estudiante
que viene a la enseñanza media es tomada en cuenta y es valorada. Pero ahí es donde se echa de menos también a nivel estatal que se puedan tener políticas de esas características. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, René pone en juego otra dimensión, que es una dimensión mucho más profunda, Mm, política, incluso ética, que está en juego acá con el ingreso a la universidad y que se ha resumido en una discusión en torno a la categoría del mérito. ¿Mm? Mientras algunos hablan de la tiranía del mérito, otros hablan de una dulce mentira, por decirlo de alguna manera. Eh, y creo que la división que existe en cuanto a la argumentación ujú, que se entrega a favor o en contra de una de las posiciones, eh, dificulta mucho el poder desarrollar políticas públicas coherentes, coordinadas, consistentes, para producir una democratización en el proceso de elitización de la sociedad y del conocimiento. Me ujú. parece a mí que y las iniciativas como la de Francisco Javier Gil, claro, la del ranking, ayudaron muchísimo, la gratuidad, qué decir, han ayudado muchísimo, pero el problema sigue viéndose como silos, como silos que no Ujú, conversan los unos con los otros. La educación preescolar no conversa muy bien con la educación básica no conversa muy bien con la educación eh, media, y la educación media no conversa muy bien con la totalidad de la educación superior, que sí, no es solo la universidad, también tienes los institutos profesionales que, digámoslo así, en nuestro país tienen casi un poquito más del 50% de la matrícula. ujú, Entonces, tampoco es que exista una voluntad de bajar el nivel de discusión más filosófica, ética, y tratar ¿cómo se dice?, de ponernos de acuerdo desde una perspectiva de ujú, coherencia sistémica. Creo que nos sí, falta muchísimo, muchísimo que hacer. Y respecto al tema de la pandemia, yo creo que es muy preocupante, como decía René, porque ya tiene dos generaciones que han entrado a la universidad así, dos generaciones que van a salir así de la mm, universidad, más las generaciones que están en enseñanza media y han entrado así a la universidad. Entonces es un problema que cuando llegue el momento de afrontarlo va a tener que ser tomado muy, muy en consideración, sobre todo no solo por las habilidades más específicas, técnicas de la profesionalización en la sí. universidad, sino que por las otras habilidades que son más de fondo, como la escritura académica, la comprensión lectora, razonamiento lógico, razonamiento científico, que son cuestiones que de una u otra manera impactan también en la vida cotidiana de las Ujú. personas. René, para cerrar este bloque, ¿algo más que apuntar a propósito de lo que planteaba Jaime? Sí, bueno, que hay que tratar de mirar para adelante y ver Mm, cómo cubrir esto. Yo creo que el debate del mérito ha sido mal enfocado. Yo creo que en general el tema del mérito, y lo hemos conversado con Jaime en otras ocasiones de manera más informal, en general es un tema que lo toman más bien, ¿no es cierto?, los movimientos más conservadores de alguna manera se escudan, ¿no es cierto?, en el mérito como el gran... eh, como el gran adalid, ¿no es cierto? Como la cuestión que hay que ir a defender contra la gente que quiere, de alguna manera, que haya un acceso universal, ¿no es cierto?, a la educación. Y yo creo que es todo lo contrario, justamente. Lo que hay que hacer es una ingeniería del mérito. Y mm, el mérito hay que reconstruirlo, hay que de alguna manera sacarle el sesgo político, al fondo, y decir, bueno, ¿qué vamos a entender por mérito? Porque a mí me parece, por ejemplo, muy meritorio que un estudiante que ha estudiado en una escuela, ¿no es cierto?, que tiene muy pocos recursos, que ha rendido muy bien en su colegio, que ha sido el mejor de su colegio, bueno, eso es más meritorio, me parece a mí, que un estudiante que ha tenido muchos recursos, ha estado en una universidad privada, ha estudiado en una escuela privada, y que ha tenido mucho acceso, ¿no es cierto?, a un capital cultural por medio de su familia. Por lo tanto, ahí el mérito, eso es lo que hay que regular, y yo creo que el Estado siempre tiene que cumplir una función en ese punto de vista. Y el Estado no solamente como el Ministerio de ujú. Educación, sino que también las comunidades educativas también debieran participar, ¿no es cierto?, de la construcción de esa evaluación. Entonces me parece que por ahí hay un camino largo que ir construyendo. Yo espero que el próximo gobierno y sobre todo las comunidades también puedan participar, ¿no es cierto?, de esa construcción de ese mérito, quizá incluso mirando esta PDT,
que Sí, yo sinceramente les deseo a los chicos que les vaya muy bien hoy día, si es que nos están escuchando, es que se sí, acuesten temprano, sí. es que tomen Deberían harta estar agüita, durmiendo ya hasta como ahora. siempre, que... Ah, Deberían estar durmiendo ya hasta ahora. eso, que se acuesten tempranito porque siempre es importante descansar Sí. antes de esta prueba. Estamos en Campus Usach con René Jara, con Jaime Retamal este día lunes. Vamos a ir con música de Pharrell Williams, Happy, y a la vuelta seguimos conversando acá en el programa. Ya estamos de regreso en este Campus Usach de día lunes, compartiendo los temas de actualidad con Jaime Retamal y con René Jara en esta oportunidad. Salieron conceptos importantes a tomar en cuenta, el tema de las desigualdades que se ven, por ejemplo, en estas pruebas estandarizadas, a la hora también de ver los resultados finales, lo que tiene que ver con la democratización de la educación, cuánto se valora o el mérito también a la hora de ir revisando las formas en que se están llegando o se están cumpliendo ciertos objetivos. Y esto lo menciono a la hora de también observar cuánto se han hecho cargo los programas presidenciales de esto a la hora de discutir el ámbito de la educación. Jaime, René, ¿han echado de menos este tipo de conceptos? Con qué ideas han quedado también de las propuestas que, con miras a la segunda vuelta, tanto Gabriel Boric como José Antonio Cast han estado planteando las discusiones? Han sido pocas hasta el momento, tenemos un par de debates dentro de unos días más. Este día viernes, sin ir más lejos, está el de la Archi. Pero hay cosas que de repente se echan de menos a la hora de observar las discusiones a nivel de programas presidenciales. Muchos ha hablado, por ejemplo, en la candidatura de Cast de profundizar en la libertad de abrir los colegios, lo que tiene que ver con las familias y las capacidades de elegir sus lugares, los lugares en los cuales se van a educar sus hijos. En el caso de Boric se habla bastante de implementar una nueva educación pública, siendo flexible también a propósito de las realidades de cada territorio. Elementos que han marcado sin duda los programas, pero que pocos se han visto debatir en forma profunda. René, Jaime, les dejo también esa posibilidad para que podamos también analizar la manera en que se ha planteado el tema educacional en las diferentes candidaturas. René, parto contigo. Sí, bueno, yo creo que como en todos los temas, o sea, lo que ha habido en esta campaña es una falta absoluta, ¿no es cierto?, de discusión sobre políticas públicas. O sea, estamos plagados de consignas, pero muy poca discusión de política pública y sobre lo que se propone. Y al mismo tiempo, cuando uno va a tomar los programas, ¿no es cierto?, y va a buscar, ¿no es cierto?, cuáles son las propuestas que hay en educación, cuáles son las propuestas que hay en cultura y cuáles son las propuestas que hay en seguridad ciudadana, por tomar dos, Sí. tres temas, lo que me sucede a mí como analista, como profesor, incluso como ciudadano, es que cuando veo que se fija un programa y luego a las 2 o 3 semanas se cambia la posición, yo digo, bueno, ¿cuál es el espacio, ¿no es cierto?, de discusión real que podemos Mm. tener sobre los programas, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una completa, en el fondo, desorientación, Y con poco tiempo eh, además. que, tam- que tampoco es tan incomprensible, porque se Mm. entiende que el programa serio o el programa real que se está proponiendo va a ser el que se va a implementar en segunda vuelta una vez que se aúnen, ¿no es cierto?, Mm. las propuestas de los diferentes sectores que están apoyando cada candidatura. Ahora, lo que a mí me parece es que hasta ahora el debate en términos de educación no ha estado en primera plana, eso Ujú. claramente han aparecido otros temas, y eso a mí me preocupa mucho porque en el fondo a propósito de la gestión de la pandemia en general, tanto en las universidades como en los colegios, en fin, ha habido un abandono, ¿no es cierto?, de ese tipo de temas. Recuerden que las consignas hace poco eran fin al lucro, pero también eran Mm. educación de calidad. De calidad. Entonces, ¿dónde está esa educación de calidad? ¿Dónde estaba esa reflexión? ¿Cómo se ha valorizado, ¿no es cierto?, el aporte que hace la educación a la sociedad en sus diferentes niveles? Entonces, yo creo que hay ahí una ausencia bien importante, ¿ya? Entonces, lo que ha aparecido en el debate, desde mi punto de vista, es más bien las identidades, ¿no es cierto? Cada candidato se ha refugiado un poco en su identidad eh, y no necesariamente han aparecido las propuestas concretas. Ujú. Las propuestas concretas, la propuesta de avanzar, ¿no es cierto?, de retomar, por ejemplo, ciertas ideas, de refortalecer ciertas ideas. eh,
y desde ese punto de vista uno dice, bueno, la educación hoy día pareciera ser que está en una tercera o cuarta prioridad porque está el Mm, tema de inmigración, porque está el tema de seguridad, sí. pero el tema está que la educación tiene un efecto transversal, ¿no es cierto?, sobre todas las formas de gestión, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, a mí me preocupa un poco ese tema y sobre todo me preocupa que se ideologice, porque cuando tú dices, por ejemplo, está la libertad de Claro. enseñanza versus Es una clásico función eso. más del Estado, Mm, eso es demasiado general. Yo creo ujú, que para avanzar, ¿no es cierto?, en las agendas que ya se habían fijado, que son agendas también internacionales, que no tienen sí. mucha, eh, que debieran afrontarlas cualquier candidato que asuma y cualquier presidente que asuma, ¿no es cierto?, el próximo mandato. Bueno, sobre eso no ha habido mucho. Ujú. Jaime, tímidamente en debates de primera vuelta me recuerda haber escuchado hablar bastante de la educación inicial, en los primeros años de educación de niñas y niños en nuestro país, lo que pasa con el nivel preescolar, cómo se fortalece también ese trabajo. Es de las cosas que se me vienen a la mente de los debates que se dieron en primera vuelta. Pero como dice René, hay muchas cosas que han quedado en el tintero, se han puesto sobre la palestra cosas que tal vez mediáticamente pegan más, que pueden ser importantes para el electorado, pero vaya que la educación es fundamental, tal como también lo planteaba René hace un instante. Sí, mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que si miramos arte, ciencia, cultura, educación, eh, nos damos cuenta de inmediato que no son parte del debate cotidiano, de las cuestiones más de fondo que Mm, debieran a lo mejor conversar, dialogar, discutir la opinión pública a través de sus candidatos. En todo caso, me parece a mí, viendo cómo ha ido creciendo la oferta programática de Gabriel Boric, creo que ha ido de menos a más. Al comienzo tenía un programa que eran unas cuantas líneas nomás, mm, pero luego se fueron incorporando gente con más experiencia, gente con más, claramente con mayor conocimiento de los temas, y ahí ha ido creciendo la oferta programática de Gabriel Boric considerablemente. En lo que, por ejemplo, en lo que tú estás diciendo, preescolar, el Estado diferenciaba tres tipos de instituciones preescolares: Junji, Integra, BTF. ujú, Y a las tres instituciones el Estado le daba tres, tres formas de financiamiento distintas, lo que en la práctica quiere decir que el Estado reconoce tres tipos de niños distintos, cuando el Estado debiera reconocer a todos los niños como iguales. Eh, esa propuesta la asumió Gabriel, la asumió con mucha inteligencia, creo yo, de la mano de las trabajadoras de la educación y de la mano de quienes lo han acompañado en esa reflexión. Creo por ejemplo, por ese lado, él muestra que ha ido creciendo muchísimo en su oferta programática. ujú, No solamente en preescolar, también en lo que refiere al mundo del sistema escolar, lo que refiere al mundo de las universidades, el mundo de los científicos, de las humanidades, el mundo de la cultura. Me parece que Gabriel Boris ha ido creciendo muchísimo en su oferta programática, que insisto, era muy pobre al inicio, pero ha ido mejorando muchísimo. En el caso de José Antonio Cast, creo que se ha mantenido en una suerte de conservadurismo más bien plano, con ideas muy globales, completamente ideologizadas respecto del currículum, respecto de los trabajadores de la educación, respecto de los profesores, respecto de, de lo que, de lo que es, digamos, la forma de financiamiento ujú, que tiene el sistema. Entonces, como que ha mantenido, digámoslo así, la doctrina que conocemos del mundo conservador en el área de la educación, la ciencia, la arte y la cultura. Y ahí me parece que hay un estancamiento notable, es decir, no hay un aporte programático que le haya entregado Sichel a Kast, como si hay un aporte programático que le entregó Proboste a Boric, ¿te fijas? Entonces, ujú, mientras uno creció considerablemente, la oferta del otro sigue digámoslo, marcando el paso. ujú, Entonces, en ese sentido, creo que si miramos cómo están los programas, creo que hay, digamos, un abismo de diferencia entre uno y otro. ujú. Los minutitos que nos quedan en este bloque, hay algo que plantea Cast en su programa y que tiene que ver también con lo que va a pasar con la desmunicipalización. Por ahí se está planteando incluso revertir este proceso que de por sí ya está medio retrasado.
Recordemos que se han también cambiado las fechas para seguir avanzando en los diferentes territorios. Jaime, René, en esa misma línea, ¿cómo también están siguiendo este tipo de propuestas? A mí de verdad que también me preocupa un poco el que procesos que se han tomado con bastante seriedad, que también los propios municipios en las experiencias que ya se han realizado han hecho propio esta propuesta, de todas maneras se esté buscando revertir cosas que pareciera que están dando resultados en algunos sectores. No sé, Jaime, ¿cómo lo ves? No, yo creo que no está bueno el proceso. Creo que el Ujú, proceso de la creación de los servicios locales de educación ha sido muy, muy, muy complejo. Se está creando una nueva deuda histórica con una cantidad enorme de trabajadores que han perdido sus puestos laborales. ujú, Los territorios no se han acomodado bien al nuevo sistema, ujú. pero eso no quiere decir que haya que echar todo para atrás y haya que, ¿cómo se dice?, volver atrás, sino que lo que hay Es que por quién lo gestionó, Jaime? es porque se ha gestionado mal, ha Ya. habido mucho ruido, no están muy claros los pasos, ha habido también un juego político de intereses, eh, ha quedado mucha gente sin trabajo, Ujú, etcétera. Hay una serie de evaluaciones que incluso hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados claro. que determinó más o menos cuántos son los problemas que existen. Yo creo que lo más sano eh, es detener por lo menos un semestre el avance del proceso y hacer un buen diagnóstico y Ujú, continuar, y ya. continuar. No Eh, revertir. pero, pero no revertir como lo quiere hacer CAS. Yo creo Ujú, que por el lado de Boris yo le aconsejaría parar un poco, diagnosticar y luego actuar. Y por el lado de, bueno, Gabriel Cas no tiene caso, él quiere volver atrás en una cuestión que realmente es sumamente importante. ujú. René, para ir cerrando también el bloque. Bueno, ese tipo de cosas a propósito de eso, yo creo que Mm, apunta justamente a un electorado identitario, que lo que busca justamente es promover, ¿no es cierto?, un cierto tipo de libertad de enseñanza, que lo que busca finalmente es incrementar la brecha en el fondo, que es como de alguna manera repartir y distribuir los privilegios que hay al interior de la sociedad. Entonces, claramente ahí vemos, ¿no es cierto?, que en esa pequeña medida, ¿no es cierto?, de querer revertir algo que es una política de Estado, porque finalmente las políticas no son simplemente del gobierno que las implementa. Entonces, bueno, primero significa que existe un derroche, ¿no es cierto?, que hubo un ujú, derroche de recursos y que cuando uno vuelve atrás, ¿no es cierto?, en una política, toda esa política se pierde en el fondo. Entonces, desde el punto de vista de Estado, es absolutamente reactiva, ¿no es cierto?, la propuesta que él propone. Y Mm. segundo, yo estoy de acuerdo con Jaime, que existen un montón de problemas que hemos sabido, ¿no es cierto?, que se produjeron por una mala implementación, ¿no es cierto?, o ujú. por una implementación, seamos más positivos, ¿no es cierto?, muy optimista, ¿no es cierto?, en términos Ya. de los tiempos que iba a tomar esto. Creo que ahí también nos pusimos una presión muy fuerte, deberíamos haber pensado en un proceso un poco más largo de implementación con varios pasos intermedios, pero bueno, los problemas no quitan de que esté bien orientada, ¿no es cierto?, la reforma, que es, como tú decías bien, Rodrigo, es la desmunicipalización, es decir, revertir la herencia, ¿no es cierto?, de la dictadura, que fue finalmente quien intentó de alguna manera reformar la educación desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que nos propone CAS? Bueno, básicamente refundar, ¿no es cierto?, y volver a ese sistema, que es una de las grandes razones, ¿no es cierto?, que tiene la desigualdad, ¿no es cierto?, en el sistema educativo. Entonces, creo que ahí la lectura que comparte absolutamente la lectura que da Jaime, ¿no es cierto?, que hay un programa que claramente tiene una amplitud, ¿no es cierto?, de Ujú, miradas que parece comprender mucho mejor de qué se trata el tema, el problema educacional, mientras que del otro lado uno ve sí. básicamente un rebote, ¿no es cierto?, de lo que han sido las políticas educativas durante los últimos 30 años. Ujú. Mm. Seguimos en Campus USACH, estamos con René Jara y Jaime Retamal el día de hoy. Vamos a escuchar más música, vamos a ir ahora con lo que nos trae en la selección Los Tres, No Me Falles, y ya estamos de vuelta con el último bloque de este Campus USACH.
Última parte del programa del día de hoy, día lunes, Campus USACH por la 94.5, también por las plataformas de radio USACH, ahí también nos pueden seguir, nos pueden ver. Hoy día compartiendo la conversación con René Jara y con Jaime Retamal. Estuvimos hablando de educación, buena parte del programa, pero también me quiero quedar un poco con la apreciación que tienen de la campaña, que ya partió la franja, de segunda vuelta, ya se están empezando a proyectar los siguientes debates. Ya les mencionaba antes que el día viernes tendremos el de Archie, la próxima semana ya estaremos con el de Anatel y ya en tierra derecha para lo que va a ser la segunda vuelta. Segunda vuelta que también ha estado caracterizada por el factor Parisi, que ha estado también presente en esta discusión. Sin ir más lejos, el día de ayer, anoche, José Antonio Cast participó de este espacio de streaming Bad Boys con Franco Parisi y también quienes forman parte de su equipo, el Partido de la Gente, que dicho sea de paso también tiene una representación parlamentaria después de estas elecciones. Quiero entrar también con este tema, seguir un poco cómo observan el rol de Franco Parisi y particularmente la aparición de José Antonio Cast, donde se estuvieron tratando varios temas, por ahí también muchos dijeron en forma tímida, tal vez le advirtió respecto al tema de la demanda por pensión alimenticia, que tenía que aclarar el asunto. Efectivamente dijo, yo no conozco el detalle, no sé en qué está la situación, sí sé que en el caso de una condena vas a tener que hacerte cargo de esa situación y cumplir, porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y que no colaboren. Es parte de lo que comentó entonces José Antonio Casta Parisi en el marco de esta conversación. Ya tocaremos algunos otros temas, pero por lo pronto, René, me quiero quedar también con cómo has estado siguiendo estos días y particularmente lo que fue esta performance de Cast y Parisi en internet. Sí, bueno, es una performance que yo de alguna manera me esperaba. Es como el tipo de fenómeno comunicacional que hay detrás de eso, es un fenómeno claramente que claramente se basa, ¿no es cierto?, sobre algunos fundamentos que han sido absolutamente rebatidos por la Uh-huh. literatura internacional sobre el famoso discurso de la democracia digital, ¿no es cierto? Esta idea de que podemos generar, ¿no es cierto?, un diálogo directo con la gente, que podemos prescindir de los intermediarios, de que los políticos, en el fondo, que finalmente se convoca desde un punto de vista político, no necesitamos a los políticos porque necesitamos otro tipo de personas. Es típico de una lógica populista, de una lógica que busca de alguna manera hacer mella, ¿no es cierto?, a partir de lo que sería un discurso anti-elite, Uh-huh. anti-establishment, pero cuando uno lo rasca finalmente, cuando uno empieza a ver cuáles son las instancias, ¿no es cierto?, que hay detrás de esto, evidentemente sale un discurso muy desfavorecido que más allá de dos o tres posturas Sí. inteligentes que podrían parecer, como por ejemplo eh, ver el tema de la benzina, ¿no es cierto?, responder, ¿no es cierto?, al voto electrónico, sobre lo que se habló ayer latamente, Sí. como mecanismo democrático, y dos o tres temas más que tienen que ver con pensiones. Bueno, de ahí se arma lo que ellos denominan un programa. A mí me parece que eso no necesariamente es un programa. Pero lo curioso, ¿no es cierto?, y que lo hemos venido comentando, es como esta falta de convicción, ¿no es cierto?, de los candidatos. O sea, yo lo miro con bastante preocupación desde el punto de vista, sobre todo de Kast en el fondo, porque Kast fue uno de los candidatos que mejor, ¿no es cierto?, fijó sus Uh-huh. posiciones durante la primera vuelta, y de alguna manera esa fijar, ¿no es cierto?, posiciones le pudo haber implicado, ¿no es cierto?, contener o convocar, ¿no es cierto?, a sus electores más duros. Yo creo que esos electores más duros hoy día están cuestionándose algunas cosas de su apoyo, y eso creo que Uh-huh. le puede hacer mucha mella. Y lo que vi yo ayer en el famoso programa Bad Boy, ¿no es cierto?, que estaba, pero así, de alguna manera exultante Sí. de testosterona, de alguna manera, esos Bad Boys. Un baño de masculinidad que realmente no sé cómo soporta, ¿no es cierto?, tanta crítica, sobre todo en el tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, lo que vi yo ahí básicamente es dar tres pasos atrás, ¿no es cierto? Y básicamente por un tema de pragmatismo, asumir todas las consignas que se le exigen, ¿no es cierto? Estoy pensando en la carta de Sichel, ¿no es cierto? Los Sí. famosos puntos que tú... O sea, de alguna manera Cast ya no existe, o sea, básicamente hoy día Cast, o el discurso de Cast es el discurso de la derecha.
Y desde ese punto de vista yo veo dos riesgos, ¿no es cierto?, de esa estrategia. Primero, ser asociado con Sebastián Piñera como una especie de continuidad, y segundo, la pérdida de un electorado si es que él, ¿no es cierto?, no defiende Mm. esa idea. Si esas convicciones resultan tan melladas, ¿no es cierto?, como lo que yo vi ayer, que en el fondo que todo es conversable, me parece que de alguna manera eso explica, ¿no es cierto?, el mejor posicionamiento de Boric durante las últimas 2 semanas. Ujú. Jaime, también como lo has estado siguiendo, no solamente el posicionamiento de Parisi, como justamente la búsqueda de esos votos de alguna manera, la alternativa que también muchos han apuntado en participar en este tipo de espacios y particularmente cómo ves proyectado esto en lo que se viene en unas semanitas más. Sí, mi comentario es muy parecido al de René. Yo encuentro que bueno, en la historia electoral de Chile reciente tenemos estos fenómenos así como frafra, que son estos típicos candidatos que emergen y que logran cierto reconocimiento a través de un electorado que es ambivalente, cambiante, esquivo, que es una mezcla de crítica a la política, crítica a la sociedad, crítica cultural, pero también una suerte de electorado que es leve, que tiene una duración eh, efímera y que de una u otra manera, alcanzando este tipo de concreciones, pareciera que existen. Pero en realidad, si miramos la historia electoral reciente de Chile, tenemos estos fenómenos que siempre han emergido. Y han emergido también de la mano de gente que ofrece, por decirlo de alguna manera, una alternativa económica, porque conoce cómo es la economía por dentro, por decirlo de Ujú, alguna manera. Lo que a mí me llama la atención es que eh, la performance, creo que nunca se usó mejor esa palabra, la performance de Parisi, muestra a alguien que en realidad no conoce bien de cómo es seriamente dirigir un país, cómo es seriamente dirigir una economía. Y muestra lo más frágil del populismo de José Antonio Caz. Podríamos creer que lo más frágil de ese populismo es su pinochetismo cubierto o, o pornográfico, pero parece que no es tanto el pinochetismo como este afán de ¿cómo se dice?, de negociarlo todo, de estar dispuesto a negociarlo todo por unos cuantos votos más. ujú, Y creo que la campaña nos ha enseñado precisamente a darnos cuenta de que existen ciertos tipos de principios, ciertos tipos de valores que la cultura ujú, democrática de una u otra manera no tiene por qué claudicar ante estos personajes. ujú, Eh, y hay mucha, como dice René, hay mucha literatura, mucha conversación, mucho diálogo, mucho estudio que muestra que estos personajes, ya sea en Turquía, ya sea en Hungría, ya sea en Estados Unidos, sea donde sea, eh, son, digámoslo, personajes que son más bien parasitarios de la ujú, cultura democrática y no aportan muchísimo. ujú, Creo yo que esto se va a consumir como se consume un petardo y pronto tendremos que trabajar mucho en reconstruir desde las bases, las comunidades, los territorios, los lugares de trabajo, eh, una nueva democracia de la mano, creo yo, con lo que se está haciendo también con ujú, la construcción de una nueva constitución. ujú. En los últimos minutitos que nos quedan, los quería invitar a tal vez proyectar un poco lo que va a estar pasando el día viernes, qué temáticas, qué ámbitos les gustaría que se pudieran ir tratando en el marco del debate de Archi, de las radios chilenas, de qué se podría aprender también de los debates anteriores que se tuvieron con el resto de los candidatos de primera vuelta. René, Jaime, les dejo ahí esa posibilidad de poder ir también pensando que sería interesante escuchar por parte del electorado y en particular también desde las perspectivas de ustedes. René. Ujú. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Boris, ¿no es cierto? Me parece que justamente lo que él tiene que mostrar es la gran cantidad de apoyos muy rápido, ¿no es cierto?, que él logró, que lo tienen hoy día mejor posicionado. Entonces, uno esperaría, por ejemplo, que haya un cambio de giro en términos de mostrar su programa. Hoy día él tiene un programa que está apoyado por muchas fuerzas políticas,
por un grupo, ¿no es cierto?, de economistas que de alguna manera le han ayudado y le van a ayudar, ¿no es cierto?, con el tema de las cifras, que le estuvo un poco patinando con Claro. eso, pero bueno, no es fácil, ¿no? Para alguien tan joven también. Y de alguna manera la propuesta que él presenta hoy día, que es una propuesta mucho más dialogante, que está alejada, ¿no es cierto?, del discurso del odio, y también está alejada, ¿no es cierto?, del tema, ¿no es cierto?, de confrontar al otro candidato. Creo que Boris hoy día tiene una opción, ¿no es cierto?, muy, muy interesante, muy atractiva, ¿no es cierto?, que lo único que necesita es sentar sus bases, ¿no es cierto?, Ujú. y llamar a la seguridad y a la adhesión, ¿no es cierto? Y de Kass, yo creo que muy probablemente lo que él va a intentar hacer, ¿no es cierto?, en este debate va a ser básicamente intentar, ¿no es cierto?, incorporar nuevas ideas, desdecirse de lo que prometió en su primer programa, ¿no es cierto?, dialogar con esa derecha más liberal que por una opción puramente pragmática, ¿no es cierto?, adhirió a su candidatura, y que tienen profundo miedo, ¿no es cierto?, del tema, y que el principal tema que levanta, ¿no es cierto?, cuando Ujú. uno escucha, por ejemplo, la vocera de José Antonio Caz, es el tema del anticomunismo. Es su principal batalla, ¿no es cierto? Cuando uno escucha a Silvia Izaguirre, que felizmente no está en el CENET, lo dije, bueno, se me salió, en fin, pero bueno, felizmente no está en el CENET, uno ve que hay un exceso de pragmatismo, ¿no es cierto? Y que cualquier cosa vale. Entonces me parece que eso el electorado en general no lo está premiando. No lo está premiando. Yo creo que el electorado está buscando un discurso que de alguna manera dialogue con la tranquilidad, que ejerza cambios de Ujú. alguna manera, y en ese sentido uno esperaría que desde ese punto de vista se posicionen ambos candidatos, ¿no es cierto? Una campaña más negativa contra Boris del lado de Kass, y por el otro lado, ¿no es cierto?, una expansión, ¿no es Ujú. cierto?, y una visibilización de la diversidad y la heterogeneidad de apoyos que están detrás, ¿no es cierto?, de la candidatura de Boris. Ujú. Jaime, también nos quedan los últimos Bue- minutos. yo a mí me gustaría escuchar en el debate temas que podrían marcar cierto clivaje y que podrían ayudarnos a orientar mejor ciertas decisiones o ciertas elecciones. Por ejemplo, el tema de género creo que me parece Ujú. fundamental, creo que tendría que ser un tema del debate, el tema del cambio climático, el tema de los inmigrantes, el tema de la economía circular, el tema que yo creo que es muy, muy relevante, el tema de las artes y las humanidades, qué va a pasar con eso. Y sin duda el tema de las pensiones y de un nuevo modelo ¿cómo se dice?, de jubilación, de un nuevo sistema, digamos, Ujú. cuál es la propuesta. Creo que esos temas que parecen, que son desdeñados por ciertos analistas como temas identitarios, creo que me parece que hay algo mucho más que una simple cultura identitaria detrás de estos temas, sino que hay temas de fondo que Ujú. también marcan de una u otra manera las divisiones socioculturales, sociopolíticas que tenemos en nuestro país. También me gustaría escuchar mucho cuál es la Mm, propuesta de urbanización, Ujú. la propuesta de regulación del espacio urbano, cuáles son las propuestas que tienen para las universidades, eso me gustaría escuchar Mm. mucho también. Vamos a continuar con un sistema en el que las universidades de una u otra manera se pelean unas con otras, o vamos a caminar hacia un financiamiento distinto. Respecto de la deuda que hay con el crédito, con el CAE, con el crédito con aval del Estado, creo que Gabriel Boric tiene que ajustar su propuesta y entregar algo que sea realmente serio y no esta simple idea de condonar, ¿cierto?, Claro. la deuda, porque no hay plata suficiente, ni hay ningún presupuesto que aguante eso, y es también una injusticia tremenda, pero a lo mejor podría haber algunas fórmulas digo yo, a lo mejor solidarias que podrían ayudar a ¿cómo se dice?, a entregar una propuesta seria en ese sentido. Y creo que es también la oportunidad creo que debiera ser la oportunidad para hacer un llamado a todas las personas que no han ido que no van a votar, que son muchísimas Mm. y que no quieren participar de estos procesos Sí, electorales. que sigue siendo un porcentaje Muy alto. bajo, tenemos un promedio muy bajo de participación y eso de una u otra manera eh, ellos podían llamar, ¿cierto?, a, ¿cómo se dice?, a asistir a la urna el día de la Ujú. votación. Bueno, interesante los temas que pudimos abordar el día de hoy, haber tocado los temas de educación que también en el marco del debate a nivel electoral
de repente se han echado de menos. Ojalá también los tengamos, como lo planteabas también, Jaime, el día viernes en este debate de Archie. Y efectivamente ir teniendo ya algunos lineamientos y decisiones a la hora de pensar en lo que va a ser las propuestas que van a ser votadas en segunda vuelta por todos nosotros. Yo les quiero agradecer que hayan estado este día lunes comenzando la semana con nosotros, hablando de estas temáticas. René Jara, Jaime Retamal, que tengan excelente semana y nos estamos reencontrando ahí en el futuro en otro Campus USACH. Que estén muy bien. Un gusto, Chao, que chao. estén bien. Que estén bien. Chao. Y bien, nosotros también empezamos a cerrar el programa con la música. Vamos a irnos escuchando a Daft Punk, Digital Love. Así nos estamos entonces despidiendo de este Campus USACH. Nos reencontramos en una próxima edición.